Jóvenes, en esta parte, ¿qué voy a hacer? Vamos a hacer la construcción de una tabla de frecuencia para datos que son ¿quién? Para datos que son agrupados. ¿Y cómo hace agrupados? Pues los datos no los podemos hacer como en los ejemplos anteriores, que hacíamos diagramita para cada barra, sino que tenemos que hacer una agrupación de datos. ¿Y cómo lo vamos a agrupar? Por intervalos. Entonces yo voy a partir de un ejemplo. Voy a tomar un ejemplo para hacer tablas de frecuencia para datos agrupados. ¿Y el ejemplo cuál es? Resulta de que yo le pregunté a 80 estudiantes del colegio José María Córdoba, 80 estudiantes, cada uno de ellos cuántos amigos él tenía en el colegio, cuántos amigos tenía en el colegio. Y esas fueron sus respuestas. Hubo estudiantes que dijeron que tenían 23 amigos, unos que tenían 2, 18, 32, y 40, y 25, y 17, 19, 11, 12. Entonces, a ellos que hay, como son muchos datos, no los voy a tomar de uno en uno, sino que los voy a organizar por grupos, por intervalos se llama. Pero para hacer este trabajo tenemos que hacerlo en cuántas partes, tenemos que seguir siempre 4 pasos, siempre seguimos los 4 pasos. Y esos 4 pasos vamos a explicarlo en esta primera parte. Entonces, el primer paso que hay que hacer, que dice en el blog que se explicó en la parte teórica, dice que el primer paso se llama hacer el rango. ¿El rango qué es? El rango es coger el último dato, en este caso el último dato de nosotros es 40, y al último dato le quitamos el primer dato. ¿Cuál es mi primer dato? Mi primer dato es 10. Entonces, ¿qué me va a quedar, muchachos? Me va a decir que el rango en este caso sería 40 menos 10, el rango va a ser igual a ¿cuánto? El rango va a ser igual a 30. Eso me dice, ¿quién me dice? Mi primer paso. Si tengo otra tabla que el último dato vale 100 y el primer dato vale 1, entonces sería 100 menos 1. En este caso sería ¿cuánto? Sería 40 menos 10. Segundo paso, muchachos, para agrupación de términos. El segundo paso me dice el número de intervalos. El número de intervalos es cuántos grupos voy a sacar. Y hay una fórmula para calcular el número de intervalos. ¿Cuál es la fórmula? La fórmula es K igual a 1 más 3.3 por el logaritmo en base 10 del número de datos, muchachos, del número de datos. Vamos a colocar aquí 1 más 3.3 por el logaritmo en base 10 del número de datos. ¿Cuántos datos tengo, muchachos? 80 datos. Entonces reemplazamos en la fórmula. Si yo reemplazo, ¿cómo me queda? ¿Me quedaría cuánto? Me quedaría K es igual a ¿cuánto? A 1 más 3.3 multiplicado por el logaritmo de ¿cuántos datos, muchachos? ¿Cuántos datos tenemos? Tenemos 80 datos. Entonces, en calculadora hacemos ese proceso. ¿Cómo me iría a quedar? Me iría a quedar que 1, o sea, que K sería igual a 1 más 3.3 el logaritmo de 80. ¿Cuánto me da el logaritmo de 80? Tú calculas, coges la calculadora y le sacas el logaritmo de 80 y ahí lo tomas con 2 decimales, ¿te da cuánto? Te da 1.90. Listo. Ese es, entonces, ¿qué me toca que hacer aquí la operación para calcular el valor de K? Me toca que multiplicar 1.90 por 3,3 y le sumo 1. Cuando tú haces esta operación, te queda que el valor de K es ¿cuánto? Cuando haces la operación, te queda que el valor de K es 7.27. Ese fue el valor de K que te da ahí. Pero ¿qué me dice este proceso? Me dice que cuando yo tengo número de intervalos, yo no puedo tener 7 intervalos, 7,7 intervalos, 7,7 grupitos. Eso es como si le preguntan a una familia, ¿usted cuántos hijos tiene? Usted tiene 5, 6 o 7, pero no puede tener 5 hijos y medio. Entonces este K, que son el número de intervalos, tengo que convertirlo por exceso. Le voy a escribir aquí, debo tomarlo por exceso o por defecto. ¿Cómo así por exceso o por defecto? Si K es 7,27, este 7,27 está más cerca ¿a quién? Está más cerca a 7. Entonces el valor de K en este caso no me va a quedar 7,27, sino que me va a quedar 7. Entonces, ¿qué significa esto? Que voy a tener 7 grupos. 7 grupos. Un estudiante me dice, profe, ¿y qué pasa si aquí el valor de K, qué pasa si el valor de K me hubiera dado, vamos a colocarlo acá, ¿qué pasa si aquí el valor de K me hubiera dado 6.25? Entonces 6.25 está más cerca a ¿quién? 6.25 está cerca a 6. ¿Qué pasa si el valor de K me hubiera dado 7,9? 7,9 está cerca a ¿quién? Está cerca a 8. ¿Y qué pasa si el valor de K me hubiera dado 7.5? 7.5, eso lo aproximo también a ¿quién? A 8.
Entonces, eso lo aproximo por exceso por defecto. El valor de K, en nuestro caso, el valor de K me dio 7,27, entonces me va a quedar en 7. Si el valor de K me ha dado 7,9, ¿lo aproximo a cuánto? Lo aproximo a 8, está más cerca a 8. Listo. Ese es el valor de K, el número de intervalos. El ancho de cada intervalo, muchachos. ¿Cómo calculo yo el ancho de cada intervalo? Hay una fórmula para calcular el ancho de cada intervalo. La variable L es C es el ancho de cada intervalo. Y el ancho de cada intervalo, esta fórmula me dice que tengo que dividir a quién, que tengo que dividir acá, perdón, que tengo que dividir a R, lo tengo que dividir entre quién, lo tengo que dividir entre K. ¿Quién es R? R es el paso 1. Fíjate que estoy en el paso 3, divido el paso 1 entre 2, o sea, ¿quién? R, que es ¿cuánto? Que es 30, dividido entre K, que es ¿cuánto? K, ¿cuánto me dio K? K me quedó ¿cuánto? Me quedó 7. No van a tomar 7,27, esto fue lo que me dio, pero yo lo aproximé a ¿cuánto? Lo aproximé a 7. Entonces, el valor de K vale 7. ¿Cuánto me da 30 dividido entre 7? Si tú divides 30 entre 7, ese resultado te da ¿cuánto? Te da 4.28. Pero aquí hay una fórmula o una aclaración que me dicen, el ancho de intervalo, el tercer paso, siempre el tercer paso, debo aproximarlo esto que aquí me dice, por favor, aproxímelo, aquí me dice, aproxímelo al siguiente entero, aproxímelo al siguiente entero. Entonces, ¿cuál es el siguiente entero después de 4,28? Entonces, el valor de C no me va a quedar así, sino que C, si lo aproximo al siguiente entero, C me va a quedar, después de 4,28, ¿cuál es el siguiente entero? El siguiente entero sería ¿cuánto? Sería 5. Siempre debo aproximarlo al siguiente entero. Un estudiante me dice, profe, pero ¿qué pasa si el valor de, perdón, me paso acá, ¿qué pasa si el valor de C me hubiera dado, aquí para C, si C me hubiera dado 4,01, ¿a qué lo aproximas? A 5. Si me hubiera dado 4,99, ¿lo aproximas a cuánto? A 5. Si C me hubiera dado 4, si C me hubiera dado 4 solito, lo aproximo a quién, lo aproximo a 5, siempre al siguiente entero. Si C me hubiera dado 2, lo aproximo a cuánto, lo aproximo a 3. O sea, el valor que me dé C siempre lo llevo al siguiente entero. ¿Hasta ahí está bien o no? Listo. Entonces vamos al último paso. Entonces ya tengo el paso 1, que es el rango, el paso 2, que es el número de intervalos, que es K, el paso 3, que es C, que es el ancho de cada intervalo desde dónde hasta dónde va a ir, y el último es ¿quién es? Es el extremo de cada intervalo. ¿Cómo calculo yo el extremo de cada intervalo? Aquí sí tengo que seguir dos pasitos. ¿Cuáles son los dos pasos que tengo que seguir aquí, muchachos? Los dos pasos que tengo que seguir aquí para este último, me dice que ¿quién? Me dice que el extremo de cada intervalo debo calcular ¿quién, muchachos? Me dicen, debo calcular un rango 2. ¿Y aquí en ese rango 2? Fíjate que aquí tengo que el rango 1 vale 30. El rango 2 me dice que multiplique ¿quién? Que multiplique, como estoy en el paso 4, me dice multiplique el paso 2 por el paso 3, los dos anteriores. El paso 2, ¿cuánto me dio? O sea, multiplique ¿quién? Que multiplique acá. ¿Cuánto me dio K? 7. Lo multiplique por C. El paso 2 por el paso 3, lo multiplique por C. Entonces, K por C, ¿qué me va a quedar? ¿Me va a quedar cuánto? Me va a quedar, K vale ¿cuánto? K vale 7, multiplicado por C, que vale 5. 7 por 5 me va a quedar ¿cuánto? Me va a quedar 35. Conclusión, muchachos. El rango 2 vale 35. ¿Qué hago con este 35? Resulta de que yo debajo de ese rango 2, yo escribo el rango 1. El rango 1. ¿Qué pasa con este rango 1? Este rango 1 me dio ¿cuánto? O el primer rango pues que tengo acá. Este rango me dio ¿cuánto? Me dio 30. Escribo 30. Resto de esos dos rangos. A 35 le quito 30. 35 menos 30, esto me va a quedar ¿cuánto? Me va a quedar 5. Siempre el rango 2 te va a quedar mayor que el rango 1. A 35 menos 30 le quito 5. Pero resulta que si ustedes le ponen cuidado acá, aquí aproximamos ¿quién? Aquí aproximamos al siguiente entero. O sea, prácticamente lo que hicimos fue sumarle una unidad en el paso 3. ¿Qué es lo que me dice el paso 4? Ya no que le sume 1, o que ya no que lo aproxime, sino que a este que hay aquí, a este resultado que me dio 5, le quito 1.
Siempre le quito 1. ¿Cuál es el que le estoy quitando? El que le aumenté acá. ¿Qué me queda? 5 menos 1 me quedó ¿a cuánto? Me quedó 4. ¿Qué significa, muchachos? Este resultado, esta resta me dio 4. ¿Ese 4 para qué me sirve, muchachos? Este 4, cuando yo llego aquí, ese 4 me sirve para, yo voy a dividir ese 4 lo voy a dividir en ¿cuántas partes? Lo voy a dividir en 2 partes enteras. Como estamos hablando que el entero lo divido en 2 enteros. Entonces tomo mitad y mitad. 4 es lo mismo que 2 más 2. Entonces, ¿qué significa? Que cuando yo vaya a comenzar, acá en el primer dato que es 10, me voy 2 hacia la izquierda. Y en el último dato le tengo que aumentar 2, no voy a 40 y no a 42. ¿Qué pasa si de pronto, qué pasa si aquí esta resta no te hubiera dado 5 y no que te hubiera dado 4? Perdón, si no te hubiera dado 4 y no 5. ¿Qué haces con este 5? Este 5 lo descompones como ¿quién? Como el mayor y el menor. Dos números, como 3 y 2. ¿Qué haces? En el primer número le restas 3 y al último número le sumas 2. ¿Qué pasa si a mí me hubiera dado 6? Entonces lo descompones como ¿quién? Como 3 y 3. 3 acá y 3 acá. ¿Qué pasa si te hubiera dado 9? Entonces los compones como ¿quién? Como 5 y 4, uno mayor y uno menor. ¿Y qué pasa si te hubiera dado 1? Lo descompones como ¿quién? Como 0 y 1. Listo, muchachos, esos son los pasos. Entonces, ahora en la segunda parte, les voy a indicar con estos valores cómo hago para construir los intervalos.